¿Tienes miedo cuando te pones a tradear? Pues claro que tienes miedo. ¿Sabes de dónde viene el miedo? De la ignorancia. De no saber lo suficiente. Cosas a las que estás acostumbrado del día a día, desde encender una tetera hasta conducir tu coche, no te da ningún miedo. Porque dominas perfectamente la situación. Reconoce que a veces cuando metes una orden en el mercado no estás al 100% seguro de lo que estás haciendo y te entran esas mariposas en el estómago, llámalas miedo, llámala incertidumbre, llámala lo que quieras. Pero luego permites que ese miedo se traslade a la ejecución de tu orden, de manera que o te sales antes de lo que deberías, o metes más órdenes de las que deberías, especialmente si va en contra tuya y entras en el proceso martingala, que es lo peor que puedes hacer, o no dejas que el precio respire lo suficiente, vas persiguiendo al precio con el stop. ¿Por qué? Porque no tienes claro lo que estás haciendo. Y es completamente normal, es completamente normal. Tienes que tener una estructura mental, una serie de creencias, una serie de hábitos perfectamente asentados, tienes que tener una estructura de mercado, tienes que entender la información que genera el propio mercado, nada de indicadores ni de rayas, o ya te has convertido en lo que yo llamo un delineante, que tienes tantas rayas en el gráfico que apenas ves las velas. Y basado en tu estructura mental y en tu estructura de mercado, tienes que tener un proceso. Y tienes que tener un proceso fiable, que la mínima entrada que contemple sea A+, y la mejor entrada sea AAA+, AAA positivo. Y tienes que tener un libro de jugadas, como tienen los entrenadores, un playbook, donde se diga cuáles son las entradas A, las AA y las 3A+, pero no haces entradas B ni haces entradas C, no te interesa. Y si te tienes que pasar delante del mercado 4 o 5 o 6 horas de trading y solo metes 2 operaciones, pero una de ellas es todas con muy poco riesgo, una de ellas te salta el stop porque asumes poco riesgo, y la siguiente, efectivamente, tu narrativa y tu hipótesis era coherente y te da un recorrido de mercado de 30 puntos, bendito 50% de ratio y bendita operación de 50 puntos, ¿no te parece? O de 30 puntos, ya no me acuerdo ni si he dicho si 30 o 50 o lo que sea. El miedo desaparece, la incertidumbre desaparece en el momento en que abrazas la aleatoriedad, te casas con esa misma incertidumbre, y como tienes un proceso mental, un proceso, una estructura de mercado clarísima, y un proceso de ejecución, es lo de la perdiz, ¿no? O sea, yo voy al campo con una escopeta, me siento y empiezo a mirar porque sé exactamente lo que quiero ver. O sea, yo me planto delante del ordenador y miro porque sé exactamente lo que quiero ver. Cuando aparece lo que quiero ver, es decir, la perdiz, fase 1, ya empiezo como a pensar en una trade o en un disparo, pero claro, la perdiz tiene que ir a beber a determinado sitio porque es la costumbre que tiene, y cuando la perdiz va a beber a determinado sitio, cargo la escopeta. Fase número 2, estoy preparado para entrar una trade conforme a mi narrativa, conforme a mi proceso, conforme a la estructura de mercado que estoy viendo. Insisto, información generada por el mercado, ni indicadores, ni rayas, ni nada por el estilo, el idioma del mercado. Y hablando de idioma del mercado, en mi primer trabajo en la Manga del Mar Menor, en Murcia, en el este de España, zona veraniega, cuando estábamos en invierno y no había nadie, yo tenía allí alquilado un apartamento, todavía no sabía cocinar, ahora cocino mejor, y bajaba a un bar a cenar todos los días, y en el bar estábamos solamente 3 personas, el camarero, yo sentado en una mesa cenando, y un señor que se pasaba el día pegado a una slot machine, a una máquina tragaperras, y de vez en cuando pegaba el oído a la máquina tragaperras. Y un día me acerqué y le pregunté: oiga, ¿usted por qué pega el oído a la máquina tragaperras? Y me dijo: porque escucho, es que alguien parecía que me estaba llamando, porque escucho a la máquina tragaperras vibrar cuando va a dar un premio. Jamás vi que le diera un premio, pero me vale el símil por poner el oído para escuchar la información que genera el mercado. Cuando tienes todo eso y funcionas con estructuras perfectamente definidas en términos del recorrido de precios, es decir, de aquí parte la carretera, aquí termina, aquí está el hotel, aquí está el no sé qué, aquí está el no sé cuántos, la gasolinera, la zona de servicio, tienes cero estrés en tu operativa, enormes satisfacciones, un ratio riesgo-beneficio muy, muy, muy importante, y sobre todo, desaparece el miedo. Entonces el miedo viene de la ignorancia. Tendrás que suplir esa ignorancia con un proceso mental, una estructura de mercado, y un proceso de ejecución y un risk and trade management perfectamente definido para poder hacerlo bien. Formas de hacer eso, espérate al vídeo que esta semana que viene voy a publicar en el canal, probablemente el vídeo más importante que se ha publicado en este canal.
Yo estoy entusiasmado con una propuesta que os voy a hacer. Espero que genere en vosotros el mismo entusiasmo. Domingo, disfrutar de vuestra familia, sabéis que os quiero y os mando un abrazo y que Dios os bendiga. Hasta la semana que viene, vídeo importante en el canal. Un abrazo.